Bueno, voy a un poco en nombre del capítulo, les quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados en este momento. Esta es una actividad que fue propuesta por la comisión directiva del capítulo en relación a situaciones de la clínica cotidiana que tenemos los infantos juveniles en la complejidad de la adolescencia y cómo se viene presentando la adolescencia en estos tiempos. Y El Disparador fue una serie televisiva que se emitió por una plataforma este, eh, que pudimos ver varios, que se llama, la serie se llama Adolescencia, y es una historia sobre un adolescente en relación a, un hecho eh, en donde se ve el bullying, se ve situaciones de maltrato, se ve las respuestas, las complejidades familiares, la respuesta social, la respuesta de la ley en relación a un asesinato que se produce, del cual culpabilizan a este adolescente. Este, y tiene, bueno, tiene toda una... No quiero spoilear porque hay algunos que no la vieron, quizás después de esta actividad le interese verla. Así que bueno, a través de eso se nos presentó esta inquietud, cómo nosotros podemos construir a través de una ficción un relato de la realidad que tenemos hoy en el trabajo con los adolescentes. En ese marco, pensamos esta actividad abierta debido digamos, a la complejidad que venimos viendo nosotros en la práctica diaria, que no solamente involucra estas situaciones eh, de las como que se ve en la serie, sino también a través del uso indebido de redes, por ejemplo, de lo que es el abuso de los videojuegos, el abuso de las compras por internet y todas estas situaciones que estamos presenciando que complejizan aún más, y también un poco la falsedad de ciertas noticias que se transmiten a través de ciertas plataformas virtuales y que son tomadas como verdad, poniendo inclusive en tela de juicio aquel concepto de la posverdad, ¿no? Que veníamos trabajando. Entonces sería una pos de la posverdad, a lo que yo pienso. Entonces, para eso convocamos a dos colegas de APSA, al doctor Ramiro Pérez Martín y a la doctora María de los Ángeles López Geist, para que pudieran hablar sobre este tema en relación a este disparador. Y bueno, yo voy a presentar a ambos. La doctora María de los Ángeles López Geist es médica psiquiatra y psicoanalista, periodista médica, miembro del comité editorial de la revista de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y el doctor Ramiro Pérez Martínez, psiquiatra infanto-juvenil y psicoterapeuta, magíster en psicopatología y salud mental, especialista en pediatría, perito del cuerpo técnico del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Trenquelauquen, miembro del comité editorial de la revista Vértex, docente y supervisor, miembro del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de APSA. Bueno, eh, la serie ha sido muy comentada en todos los medios del mundo porque es la segunda serie en cantidad de usuarios de Netflix que la han visto, más de 66 millones de vistas. Y es curioso que en general los diarios, revistas, etcétera, del hemisferio sur hicieron más hincapié en esta cuestión de denuncia, de ausencia de vínculos. Esperen un chiquitín que pago de vínculos entre las generaciones, ¿no? De adultos y de adolescentes. Casi toda Latinoamérica se ocupó más de ese tema, y todos los países anglosajones, que son los que están viviendo más episodios, digamos, de misoginia, de violencia, de femicidios, tomaron más la cuestión de las redes.
Eh, yo voy a hablar de alfabetización mediática y el porqué, pero de la necesidad de esto y el porqué de introducirnos como terapeutas en el tema, pero quiero dejar aclarado de entrada que yo creo que tenemos un déficit de alfabetización emocional y de gestión de la salud mental, eh, y de la convivencia en paz. Hay poca enseñanza de esas cuestiones. No obstante, yo voy a hablar de la cuestión de alfabetización mediática porque conocer los medios nos ayudan. A ver, conocer los medios también es saber cómo se va formando nuestra subjetividad. ¿Percibimos el lápiz quebrado? ¿Se ve? Vemos bien. Según si el lápiz está dentro de agua o dentro de una solución concentrada en azúcar, se va a ver más quebrados. Podemos preguntarnos si los lápices nos engañan, pero no, porque conocemos el concepto de refracción, podemos emitir un juicio contrario a nuestra percepción. Los lápices no están quebrados. Hay un montón de conceptos de muchas disciplinas, nosotros lo sabemos también por la nuestra, que nos permiten ver cosas que se ven diferentes. En el año 66 trascendió muchísimo porque fue muy famoso este libro de Berger y Luckmann sobre la construcción social de la realidad. Fue bastante criticado también metodológicamente por filósofos y sociólogos, pero instalaron una idea fuerte en relación a cómo se construye la realidad. O sea, la realidad se construye entre pares, entre producciones e intercambios de sentidos, entre distintos colectivos, distintas instituciones, distintas personas. Esto lo tomaron Nick Cowley y Andreas Hebb, que son de la London School of Economics en Inglaterra, que es una universidad que no es solo de economía, sino que tiene un centro de estudio de medios muy, muy avanzado, muy, muy avanzado, y yo diría que casi todos los estudios de niños y adolescentes en relación a los medios y en relación a las redes, parten de allí. Es un colectivo muy fuerte de sociólogos y pensadores, y que después de dejar o de abandonar las investigaciones tradicionales en relación a qué producen los medios en los niños, qué produce la televisión, etcétera, etcétera, llegaron a la conclusión de que hay que estudiar al revés qué es lo que hacen los niños con las redes y con los medios, qué es lo que hacen los adultos, qué es lo que hacen las instituciones. Hay un concepto que trabajan Cowley y Hebb, que es la palabra mediatización. Me doy cuenta que subí una versión, que no subí la última versión del PowerPoint, pero no importa. Este, eh, ¿Y qué es la mediatización? Muy rápidamente. Los medios aparecieron aisladamente, ¿no es cierto? La radio, la televisión, o sea, después vamos a ver una foto de la primera transmisión en vivo de televisión. Cuando nacieron los medios, la gente tenía que ir a los cines a ver las pantallas a donde se transmitían las transmisiones en vivo, se pasaban en los cines, había que salir de la casa para acceder a los medios. Más o menos en la época de la guerra de Vietnam, la guerra entró en los livings de las casas, porque la televisión ya entró en los hogares. Entonces, los medios empezaron a compartir la vida con las instituciones. Estaban alrededor de las instituciones, entre las instituciones. Pero ¿qué fue pasando con el tiempo? Y a eso se llama el proceso de mediatización. Los medios ingresaron en las instituciones y terminaron siendo, como lo son hoy, constitutivas de las instituciones. Todo este fenómeno de mediatización, como de apoderamiento, de inserción y de constitución, hace que ya los medios dejaron de ser representativos, representantes de la realidad o reproductores de la realidad, para ser realmente productores de sentido. Esto se agravó, o digamos, se aumentó muchísimo cuando todos nos convertimos editores en las redes sociales y todos somos productores de sentido. Por eso es importante concebir la importancia en la subjetividad de todo este fenómeno, porque aún quienes nunca entraron en las redes o no participan de las redes, están también atravesados por la subjetividad de la época, que es una época mediada y mediatizada. Como dice Silvia Bleichmar, la subjetividad no remite a todo el funcionamiento psíquico. Es el lugar donde se articulan los enunciados sociales respecto del yo.
La palabra subjetividad, de hecho, viene de la sociología, no viene del psicoanálisis, ¿no? Silvia Bleichmann articula esto, porque es importante leerla. Entonces, los enunciados sociales participan de la construcción de la subjetividad de cada uno. Lo mostramos a Jamie en una especie de soledad en relación a los enunciados sociales a través de las redes, ¿no? Las tres dimensiones de los medios, como son el juego, la actuación y el consumo, son absolutamente ineludibles en la experiencia que todos tenemos con los medios. Aquí, qué lástima, bueno, no tengo tiempo. Pero Andrew Tate, ¿por qué tomo Andrew Tate? Es en la ficción, en el drama de adolescencia, si bien no es una historia real, es una historia que tiene un efecto de verosimilitud porque reúne una cantidad de datos de distintos episodios de crímenes y armaron una historia y una narrativa de modo de despertar conciencia, digamos, en la sociedad. Sin embargo, la serie nombra personajes de la vida real y de hecho, muy a la pasada, los policías cuando hablan después de entrar en la escuela y etcétera, dicen que los chicos están tomados por cuestiones como las de Andrew Tate. Andrew Tate es un influencer que tiene, fíjense, 10 millones de seguidores, que es una persona que alardea, digamos, de su misoginia, que de hecho fue expulsado de un programa de Gran Hermano justamente por golpear a una compañera, que además ha sido condenado junto a su hermano Tristán por cargos de violación, trata, lesiones y prostitución en Rumania, a donde él planteó que se había mudado porque era un país donde era fácil prostituir. Y tiene un capital económico del que alardea también y un capital simbólico en la manósfera, ese ámbito donde se juntan una serie de colectivos preocupados por la masculinidad, que no deja de ser, que tienen en general una especie de discurso sanitizado. ¿Qué quiere decir discurso sanitizado? O sea, son discursos eufemísticos que encubren en realidad una enorme fobia y odio a las mujeres. Sin embargo, están muchos planteados como grupos de autoayuda, como planteos de cómo ser padres, digo, pero si uno escarba un poquito en los discursos, terminan teniendo los mismos ídolos, como por ejemplo Andrew Tate, que por supuesto fue sacado de todas las redes sociales porque transgredió todo y volvió a X, a Twitter, cuando Elon Musk compró la plataforma. Bueno, esto pasa desapercibido si uno no conoce a Andrew Tate, pero personajes como Andrew Tate hay muchos y hay muchos que se preguntan por qué la gente que ha asesinado mujeres, etcétera, se terminan convirtiendo en ídolos, entre comillas, populares en ciertos ámbitos. ¿No? Que por supuesto están detrás de algunos envalentonamientos como el que tiene Jamie con la psicóloga forense, ¿no? Un odio que en este caso de Jamie se plantea como algo más desde la cuestión psíquica de él, ¿m? Pero que, o sea, está claro en la serie que Jamie participa con otros chicos de estos discursos misogínicos. Hay mucho escrito sobre la manósfera. Ya del 2013 hay un libro de Jan Ironwood y donde dice cómo la píldora roja, el juego e Internet están revalorizando la masculinidad. Les aclaro que Jan Ironwood era conocido por ser un vendedor de pornografía. Hay otros libros, como esto va a ser grabado, me interesaba que pudieran como ver. ¿Por qué los incels están en lo correcto? O right tienen un doble sentido, ¿no? Son de derecha y usted está equivocado. Hombres que odian a las mujeres, la rebelión incel, comprendiendo y tratando a los incels. O sea, hay mucho material, mucho material. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué recién ahora parece salir esto a la luz? Hace mucho que viene preocupando, pero después que los incels salieron a cometer asesinatos en distintos países, por ejemplo, en Canadá los incels son considerados terroristas, están prohibida la participación.
Eh, la manósfera y el movimiento de los incels, de los célibes involuntarios, significa incels, está en muchos libros y en muchos papers ligados a las ideas de ultraderecha, ¿no? De la derecha alternativa, eh, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y tienen una modalidad de reclutamiento que no le envidia nada al ISIS islámico. Acá también en PubMed hay muchos artículos, dice, es un movimiento político, amigo. ¿Por qué los incels soportan la violencia? Bueno, bueno que lo lean, pero ahí plantean una cuestión de buscar recompensa por parte de los otros hombres del colectivo, ¿no? Eh, los incels y sus ideologías, cómo desde el discurso se construyen imágenes de género y de raza. Y yo voy rápido porque sé que también Ramiro tiene muchas diapositivas, así que cualquier cosa después volvemos a algunos de estos temas. Pero por si esto no alcanza para abrir un poco todas las alarmas, Blazkowicz y Beilenson trabajan en lo que es el Centro de Investigación de Entornos Virtuales y Comportamiento en la Universidad de Santa Bárbara, en California, y plantean en este libro, que es del 2012, que se llama Realidad Infinita, los planos ocultos de nuestras vidas virtuales, que en realidad los estudios de ellos demuestran que nuestro cerebro no reconoce claramente los límites entre lo real y lo virtual. Les dejo la inquietud, el libro es muy llevadero. Bueno, veamos, a ver, en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿qué lugar ocupan la cantidad de papers sobre cada temática? A ver, solamente para poder comparar, tenemos en la actualidad, julio del 2025, 65.600 papers sobre trastorno bipolar, 6.559 sobre quetiapina, sobre alfabetización mediática, 3.200, sobre alfabetización en medios sociales, casi 2.000, sobre incels, 35, sobre misoginia, 193, sobre acá no vemos, voy a correr acá, esperen. Qué lástima que no. ¿Ven ustedes todo el cuadro completo? Sí, Sí, se ve completo, se ve sí, se ve perfecto. completo, Soy yo sí. la que no veo entonces, Sí, espera. sí, sí, sí. Espera, a ver. Ahí está. Manósfera 16, radicalización online 9. Tengan en cuenta esto de radicalización online, porque después van a ver lo que pasa con una revisión sistemática. Y fíjense que de medios sociales, estamos hablando de biblioteca de medicina, tenemos 67.656 papers sobre medios sociales. O sea que realmente es un tema, como también lo es la salud mental pública, que va creciendo en conciencia y en papers y gente que se ocupa de investigar. Tenemos en la Argentina la problemática de la misoginia generando cuestiones, sí. Vaca Muerta concentra los casos de violencia de género en Neuquén y las adolescentes piden protección. Dice la nota que entienden que está ligado a la enorme cantidad de trabajo masculino que hay en Vaca Muerta. Bueno, desde ya la serie, bien rápido esto, este ha sido la primera persona que hizo un manifiesto, hizo un video de YouTube, amenazó y avisó que iba a matar a todas las mujeres y los hombres que odiaba por las cuestiones que odian los incels, que creen que solamente algunos hombres tienen la aceptación de las mujeres. Y, y se convirtió no solamente en una noticia, perdón, en una noticia relevante en todo el mundo, sino que algunos plantean que pasó de ser un asesino de masas a un santo para los misóginos. Hay una cuestión de un entorno cerrado en relación a un grupo de gente que va generando adeptos y que van como dándose manija en relación a una cantidad de hechos donde se naturaliza la violencia, ¿no? Las masculinidades tienen distintos estilos, entre Jamie y su padre Stephen están claras algunas de esas diferencias,
Y esto que les decía de las cuestiones de grupo, se ve en la serie todos los amigos que comparten la misoginia, la burla, el reírse de que Jamie haya matado a una compañera. Piensen que en la serie es una compañera de ellos, pero no se ve nada en relación a un pesar por eso. En el año 99, Cass Sunstein habló de la ley de polarización grupal. Este es un abogado que trabajó mucho retomando las ideas de justicia social de Roosevelt y que trabajó en el gobierno de Obama. Es un señor un abogado que ocupó varios cargos en la Corte de Estados Unidos. Y dice Sunstein en 1999, después de la discusión en grupo entre personas que tienen ideas similares, que tienen ideas afines, las opiniones de sus miembros tienden a moverse a posiciones más extremas. Uno diría, entre gente que piensa parecido, discutiendo, se dan manija, digamos, ¿no? Y esta sería una de las variables en juego en las radicalizaciones, sobre todo de adolescentes. Alguien quiso estudiar esta cuestión de la radicalización en línea. La radicalización online tiene que ver con estos reclutamientos, esta participación en grupos de redes sociales a través de Internet, donde cada vez se va generando un discurso más violento, más misógino. Quienes intentaron estudiar, llegaron a la conclusión de que había una revisión vacía, una revisión sistemática vacía. ¿Qué son las revisiones vacías en investigación? Son revisiones sistemáticas en las que no se encuentra ningún estudio que cumpla con los criterios de inclusión predefinidos. En otras palabras, después de realizar la búsqueda y aplicar los criterios de selección, no hay estudios que se consideren válidos para incluir en la revisión. Planteo esto porque también en el material publicado, o sea, hay algo de, es decir, ¿qué papers circulan? Muchos, buscamos en las bases de datos, y esto puede ocurrir también con otras temáticas. Podría ser que haya otras revisiones vacías si se usan. Una nube de conceptos en relación a la alfabetización mediática. ¿Sí? No vamos a hablar de todos, vamos a hablar de algunos. O sea, es importante, y esto es válido no solamente para los diarios y para la televisión, sino también para las redes sociales. O sea, alguien que tiene un canal de YouTube o alguien que tiene un Instagram, tiene un discurso y construye una imagen desde ese dispositivo, y ese enunciador tiene un discurso particular para alguien que es su destinatario, ¿sí? Alguien que va a ser su lector, que va a ser su seguidor en YouTuber. O sea, hay un nexo entre enunciador y destinatario, y esto es lo que se conoce como contrato de lectura. De hecho, uno busca cualquier noticia y ya sabe más o menos qué va a decir La Nación sobre el tema, o qué no va a decir La Nación sobre el tema, o qué va a decir Página 12 sobre el mismo tema, o qué no va a decir. O sea, uno incluso intuitivamente sabe que hay un contrato de lectura, ¿sí? O sea, cada medio publica para alguien. Y esto le da un lugar al tema de los estudios de audiencias y del empoderamiento de las audiencias, porque no es solamente lo que hacen los medios, es también lo que hace quien lee, quien sigue, quien está del otro lado del que enuncia un cierto discurso. Y vamos a hablar de 3 efectos de los medios, que son el efecto de realidad, el efecto de verosimilitud y el efecto de sentido. ¿Qué es el efecto de realidad? El efecto de realidad tiene que ver con considerar que eso que se está leyendo o se está viendo es real. Y eso remite no solamente a zonas de nuestra experiencia, que permite que un texto parezca representar la realidad, como decía Barthes, sino que también hay un efecto de conformidad con las normas sociales por las cuales en un momento dado algo se reconoce como que es conforme a lo real. Esto lo plantea Bourdieu. Hay otro, es decir, el efecto de realidad se ve en las noticias, en los documentales, ¿sí? ¿Qué es el efecto de verosimilitud? La construcción del verosímil tiene que ver
con la forma en que cada uno de los textos se reconstruye, y puede ser cierto o no, pero tiene un efecto de verdad, aun cuando el espectador sepa que no es real. Por ejemplo, a ver, si sale un hombre por la ventana volando, no es creíble, pero si sale Superman volando por la ventana en lo que estamos viendo, es verosímil, es congruente con la historia. En el caso de la serie de adolescencia, tiene un efecto de verosimilitud, o sea, es un drama, no es un documental, es un drama narrado, pero tiene efecto de verosimilitud, porque se conecta con el imaginario de los espectadores que están conectados con estas problemáticas que hay en las escuelas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como, bueno, también acá, después de la pandemia. Chicos que empezaban el secundario de 13 años en colegios donde nunca habían pasado estos fenómenos, al mes de empezar las clases, cuando se retomaron las clases, los chicos que ingresaban al secundario, se habían dejado la primaria recientemente, empezaron a ir con tramontinas a la escuela, los de primer año. La primera semana eran 2 o 3, después 10, después 20, después todos menos unos pocos. Bueno, hasta que los profesores, digamos, tomaron algunas estrategias para desmantelar esto, ¿no? Tenía que ver con el aislamiento y con un otro que aparecía distinto, la emergencia de la sexualidad, etcétera, pero me llamó la atención que la misma edad que tiene Jamie en la ficción, y los cuchillos, imagínense chicos que se habían visto en primaria años antes, chiquitos, flaquitos, sin crecer, se vieron de golpe altos, con chicas más altas que ellos, etcétera. Y se produjo un fenómeno donde la violencia estuvo a punto de emerger. En realidad fue una cosa defensiva porque no ocurrió ninguna desgracia, pero bueno, podría haber ocurrido por el clima que se generaba. Y hay un efecto de sentido en los medios, hay un efecto de sentido en todos nuestros discursos. El efecto de sentido es el resultado de un proyecto que va desde el origen de la significación en su inicio hasta la elaboración en el receptor, hasta la interpretación que hace el receptor. Por eso es importante, cuando uno habla de cualquier cuestión, saber el contexto en que se dijo y el contexto en el que fue recibido. Ahora, estos efectos de sentido que tienen que ver con la significación que cada uno termina dándole a lo que ve, o a lo que escucha, o a lo que lee, es algo que no puede ser controlado. Realmente no puede ser controlado. Planteo esto porque en general hay como un deseo y una cantidad de estrategias para intentar controlar el efecto de sentido. Y eso pega en los significantes que cada uno tiene circulando por su psiquismo. O sea, es incontrolable. La otra cuestión importante para saber es que los acontecimientos se construyen con reglas específicas, se construyen en cada medio, sobre todo en aquellos medios como los diarios o las revistas, etcétera, que viven justamente de construir acontecimientos y de plantear las noticias. La noticia no se plantea de cualquier manera, más allá de la noticiabilidad, que significa que vale la pena, y el acontecimiento, para que tenga cierta visibilidad, tiene que tener un potencial de realce, o sea, que provoque interés o asombro, y un potencial de pregnancia, o sea, que se reconozca, que penetre, que quede en la cabeza asociado a algún evento, que generalmente son eventos anteriores. O sea, el potencial de pregnancia tiene que ver con la conexión a una familia de acontecimientos. Por eso, uno escucha, por ejemplo, o esta mañana escuchaba, que habían tenido que cerrar una lavandería en París porque los musulmanes usaban los lavarropas y ponían cosas y destruían, ¿no? O sea, la familia de acontecimientos tiene que ver acá con un prejuicio que se instala en los medios. Nadie dice que la religión musulmana diga que tengan que romper lavanderías ni que sean violentos, pero esto es lo que está instalado en los medios, ¿no? O sea, nadie dijo familias que no están acostumbradas a usar lavarropas, los rompen, ¿no? Directamente se le puso un nombre. Bueno, así se van fabricando los discursos, así se va estigmatizando y así se van, digamos, después naturalizando ciertos eventos que se dicen, digamos, ¿no? O sea, nadie le extrañó
en el grupo donde se dijo esto, bueno, los musulmanes rompen lavanderías o son violentos. Eh, el poder de los medios entonces es, entre otros, ¿no? El poder de establecer agenda, o sea, pueden definir no solo qué se representa, sino también cómo se representa, y también tienen el poder de representar la normalidad, o sea, tienen el poder de naturalización. Vuelvo a esto que yo decía del discurso sanitizado. Algunos dicen washing como el greenwashing, ¿no? O sea, el lavado de imagen de ciertas cosas. Pasa todo el tiempo con nuestro presidente que dice cosas horrendas y que después los diarios las cubren y las minimizan, las banalizan o las disfrazan de cosas más potables, entre comillas, ¿no es cierto? Esto realmente es serio y es importante saber que existe el sandwashing. Pero también existe un contrapoder de la audiencia. Puede seleccionar el consumo, tiene una interacción, más ahora con las redes sociales, y tiene la posibilidad de desarrollar su pensamiento crítico. Las audiencias negocian significados. En relación a los niños, hay que saber que la exposición a las pantallas implica exposición a las redes y que la exposición a las redes implica exposición al mercado. Por lo tanto, peligro de desubjetivación. Voy rápido, así mira. En el uso de pantallas, y ese es el uso de medios, y ahora habría que decir el uso de medios sociales, hay una evolución. Serge Cicerón en Francia hablaba de cuándo podía cada chico acceder a la televisión, a la computadora, a los medios, etcétera, pero esto va de la mano con un desarrollo que podemos independizar, digamos, de las edades, porque todos sabemos que el bebé va a intentar chupar el control remoto, que los niños de prejardín ya les gustan buscar imágenes y videos de animalitos y canciones en el celular de los padres, que también hay un uso comunicacional, ya cuando pueden conectarse con los abuelos, con los tíos o quien sea, con las pantallas que los padres les proveen, y hay un uso mediático, que en este punto es el punto justo más o menos de la edad de Jamie de la serie, que tiene que ver con el concepto de responsabilidad social, o sea, dejar a los chicos que manejen las redes sin el conocimiento que pueden tener y que necesitan tener, es un tipo de negligencia parental, ¿sí? O sea, no es solamente la alfabetización digital y mediática. Hay mucha gente que pone el énfasis en la alfabetización digital e informacional y de aparatos, pero se olvida que, digamos, los daños o las cuestiones saludables también tienen que ver con lo que se comunica, cómo se comunica, a quién se comunica, cómo, cuándo. Por eso les decía que la London School of Economics empezó a no solamente ver qué hacen la audiencia, los chicos, los adolescentes con las redes, y toman toda la perspectiva de derechos de los niños, el derecho a que Internet sea un lugar seguro, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, etc. Hay una diferencia entre la alfabetización digital, que es la habilidad para localizar, entender, evaluar información usando la tecnología, y la otra, que es la capacidad de emitir contenido y comunicarse de un modo responsable, ¿sí? En relación a cosas que también quedan planteadas en la serie, hay conductas de riesgo en los padres. Primero, padres que desayunan y almuerzan con el celular en la mano sin escuchar ni mirar a los niños, o sea, una mirada narcisizante disminuida. La intimidad de la huella digital descuidada. La huella digital es la cantidad de veces que los padres publican fotos en Facebook. Los abuelos suelen cometer muchos errores, van a buscarlos al jardín de infantes, se sacan una foto, lo suben a Facebook. Y la otra cuestión es el niño interactuando solo con el mercado. En Alemania se prohibió la venta de la muñeca Carla, que como la casita de Barbie, ¿no? Es decir, interactúan a través de Internet, la muñeca habla, etcétera, pero todo lo que dice el niño queda en esas plataformas, o sea, hay una especie de apropiación de la intimidad de ese niño cuando hablaba con esa muñeca. Bueno, en algunos lugares fueron prohibidos, en otros siguen vendiéndose. Otra cuestión es que se ve en la serie y que también tiene que ver con, ustedes van a decir que tiene que ver con los medios, la parentalización. No sé si vieron que Lisa cubre una función casi de terapeuta con los padres. Le dice varias veces que son infantiles, que son niños, les recrimina al padre que juega al videojuego mientras Jamie está preso. No se va de la casa con sus amigos por si la mamá llora.
Y esto va de la mano con aquel mito de los nativos digitales. La gente que cree que los niños, porque nacieron con aparatos, saben comunicarse y cuidar al otro. No, esto está faltando. O sea, los chicos no saben, y tampoco de tecnología saben demasiado como creen los adultos, ¿no? Esta cosa de infantilización de una generación. Bueno, acá están Jack Thorne, que es el guionista, y Stephen Graham, que es el creador, digamos, y que lograron su objetivo en relación a la denuncia social y a poner este tema en la mesa de todas las familias. Entonces, debemos poner el foco en cómo son nuestros vínculos en una sociedad moldeada por los medios. Cuidar cómo nos tratamos e interactuamos en una sociedad de algoritmos recursivos, donde no solo se ha incentivado, sino incluso se ha mercantilizado la polarización y el odio. Estudiar los medios para no sumirnos en ellos y redoblar el aprendizaje de la convivencia en paz. El ser humano necesita mediaciones humanos. Nuestros niños necesitan más la mediación de sus padres, maestros y amigos que de las máquinas. Muchas gracias. Bueno, Ángeles, realmente sorprendido. Me quedé muy impactado con lo, el fenómeno de refracción en todo esto que hablaste, ¿no? La refracción como concepto real frente a lo real, o sea, que el lápiz no está quebrado, pero es la realidad que se ve quebrado. Entonces, eso es como, me quedé pensando en ese concepto. Bueno, ¿quieren que abramos un espacio de preguntas ahora o escuchamos a Ramiro? ¿Cómo les parece más dinámico? Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, podemos abrir Yo un... quería más que hacer una pregunta, la quería felicitar, por fin un eje diferente en el planteo sobre estos aspectos. Te felicito, o sea, por fin la falacia del nativo digital, que por el hecho, digamos, de una concomitancia cronológica con determinadas tecnologías, los niños saben manejarse y entonces los adultos se corren porque ellos no saben. Me parece tremendo ese punto y no, me encantó y además me parece que es hora de ponerle también, de historizar el uso de, digamos, el mundo digital tiene historia, tiene ya muchos años y siempre aparece como si fuese algo nuevo, reciente, que empezó ahora con esta generación, como que es algo de esta generación, que no sé qué es esta generación, pero lleva muchos años la historia digital donde se fueron, digamos, moldeando de determinada manera, obviamente con mejoras en relación a lo tecnológico y lo último, un detalle es que se le llama tecnología solo a eso, como que la tecnología es eso cuando, digamos, sabemos que la tecnología es cualquier cosa hecha por el ser humano, como un eufemismo donde la tecnología está puesta en el punto donde los chicos y adolescentes se apropiaron de la tecnología, ellos saben de tecnología y el resto de los adultos no saben nada, son chicos absolutamente solos navegando con la contracorriente de los discursos de odio de la derecha que se va moldeando, tomando determinadas, digamos, formas. Nada, no quiero quitar tiempo. Te felicito, me encantó. Gracias, Mariana. Bueno, vamos a pasar a la exposición de Ramiro. Ramiro ya te hice coanfitrión, así que podés Bueno, compartir pantalla, ¿sí? bueno, después de mucho andar lo titulé de esta manera, Adolescencia, deambulando en la penumbra de la era algorítmica por los márgenes de lo penal. Un agradecimiento a Victorio Campo por el aporte a la casuística que vamos a comentar más adelante. Algunas filminas que por ahí algunos ya vieron en una presentación anterior, reciente, de APSA también, pero solamente para hacer mención a las etapas lógicas del desarrollo infanto-juvenil, para poder centrarnos en el tema de la adolescencia, con tres aspectos a desarrollar en todo el abanico de la infancia y la adolescencia, que tiene que ver con el apego, la intersubjetividad y la autorregulación, con la exploración y el aprendizaje vinculado a lo lúdico como modo de ir desarrollando esos aspectos, y con una última etapa, que es la etapa que va hacia la autonomía, decimos,
en donde se produce un proceso de reformulación de este proceso de exploración y aprendizaje que se empieza a centrar en lo social, llamado por Ricardo Rodulfo segunda deambulación, donde él marca la continuidad de lo lúdico. Podría decirse que esta segunda deambulación, que ocurre en la adolescencia y centra el proceso de explorar y aprender en lo social como objeto del jugar, ubica allí a la continuidad de lo lúdico e implica en cierto modo a un jugar a ser grande, adulto, aun cuando se dispone de un desarrollo todavía inmaduro, que es la herramienta para jugar. Que el proceso de aprendizaje, perdón, de exploración y aprendizaje se centre en lo social implica que se modifique el objeto con el que se juega, pasando de ser el cuerpo y la mente de los vínculos primarios en los menores de un año, o el entorno, los juguetes o los juegos reglados durante la larga infancia, por ponerlo así de un modo amplio, a ser el propio cuerpo y mente inserta en lo social de cada época, donde, según Rodulfo, se juega con los límites y el riesgo, con el cuerpo, el género, lo ideológico, lo sexual. En la adolescencia, el objeto del jugar suele exceder a su herramienta mucho más que en la infancia, y este desequilibrio, por nombrarlo de alguna manera, entre el objeto del jugar y su herramienta, provee de alguna manera la fuente de la cual parten los riesgos que implican esta segunda emulación, y permite caracterizar al jugador adolescente como un jugar al borde de lo lúdico, jugando al borde de lo dañino y o de lo violento. Hay tres sistemas cerebrales que tienen que ver con el funcionamiento psicológico, que es el sistema de estrés, de recompensa y de cognición social, que los primeros dos son subcorticales o subcórtico-corticales, maduran más rápido. Eh, Me están pidiendo ingresar a la sala. Bueno. Y el sistema de mentalización o cognición social, que es más lento y que es exclusivamente cortical. Lo menciono rápidamente para adentrarnos un poco en esto. Son algunas imágenes de de los distintos episodios de la serie, ¿sí? Ficción o realidad. Esto ya Angie lo venía de alguna manera mencionando, ¿no? Em, No vamos a contar detalles muy específicos de la serie, pero estimo que quizá la mayoría de nosotros la vimos. El primer episodio muestra el allanamiento en la casa de la familia Miller y la detención de Jamie Miller. En el segundo, básicamente, es la investigación policial. En el tercero, la evaluación pericial, fundamentalmente. Y en el episodio cuarto y el último, el impacto familiar de la situación y la inminencia del juicio. Hay dos principales adolescentes que están acusados. Jamie Miller, de 13 años, que el actor tiene un año más, es el hijo de una familia tipo de clase media trabajadora. Eh, Jamie es acusado del homicidio de una compañera de escuela, quien es hallada muerta en la vía pública con heridas de arma blanca. Y Ryan, que si bien la serie no se detiene en esta historia, es uno de sus amigos y cómplice del homicidio de Katie, aparentemente, quien le habría dado ese arma blanca con la cual Jamie cometió el crimen, o aparentemente cometió ese crimen, con la presunta autorización, escondiendo este arma blanca, con la autorización de su padre. Se menciona sobre todo esto en el segundo capítulo, en el segundo episodio. Un breve comentario sobre el episodio 3. Eh, Luego de 7 meses de detención, Jamie se entrevista con esta psicóloga, es la quinta entrevista, en el centro de detención donde él está, para que ella evalúe la capacidad para estar en juicio. Porque decíamos que en el cuarto, digamos, bueno, se va viniendo luego del hecho en sí, del homicidio, él está detenido, digamos, transcurre la investigación y va llegando el juicio, ¿sí? Entonces esta psicóloga está evaluando la capacidad para estar en juicio. Y a Jamie le despiertan suspicacia y lo enojan mucho. Había algunas fotos que ya todos creo conocemos, las preguntas abiertas que había elegido la perito para esa entrevista. En el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la capacidad para estar en juicio está reglada en el artículo 64, en Nación es en el 78. Esta capacidad implica poder evaluar la capacidad de comprender razonablemente el delito por el cual se acusa a ese imputado, entender quiénes son los partícipes del juicio y qué función tiene cada uno de ellos, y las posibles consecuencias de la sentencia. Además, también la capacidad de comunicarse y defenderse junto a sus letrados, a sus abogados defensores, del delito que se lo acusa, ¿sí?
Sin embargo, la evaluación pericial de la capacidad para estar en juicio no requiere una amplia evaluación de la personalidad ni detalles respecto a lo vinculado al hecho en sí, que son muchas de las cosas que suceden en el transcurso del episodio 3. Yo lo que quiero solamente dejar mencionado es una opinión personal, digamos, lo podemos incluso por ahí debatir después, que el episodio 3 no deja de ser parte del guión de una serie que, en mi opinión, busca movilizar la audiencia sobre un tema y quizá mostrar de alguna forma la impotencia de una adolescencia excedida en esta era algorítmica, deambulando los márgenes de lo penal. Sin embargo, está lejos de ser una guía práctica de técnica de entrevista forense. Solamente eso, incluso creo que hay algunas cuestiones que técnicamente podrían considerarse errores técnicos de la entrevista de la psicóloga, pero no vale la pena analizar porque estamos frente a una serie, ¿sí? Em, este fue un comentario que hizo este co-guionista y actor, el padre de Jamie. Dice, no queríamos que fuera una novela policial, más bien queríamos que fuera un por qué lo hizo. Leí noticias de extremos opuestos del país en los que los adolescentes varones o adolescentes varones apuñalaban a adolescentes mujeres hasta matarlas. Y te soy sincero, simplemente me hirió el corazón y pensé, ¿en qué clase de sociedad vivimos actualmente que los niños apuñalan a las niñas? ¿Conoces el hermoso... Esto es una entrevista que le hace un periodista, ¿no? En la televisión. Dice, ¿conoces el hermoso proverbio que dice, se necesita un pueblo para criar a un niño? Es It takes a village to raise a child, dice el dicho en inglés. Entonces pensé, ¿y si todos fuéramos responsables? El sistema educativo, la crianza, la comunidad, el gobierno. De chico no teníamos redes sociales, no teníamos acceso a todo este mundo que realmente influye en las mentes de los jóvenes. Y esta es la letra de la canción con la cual termina el episodio 2 en una versión muy bella, coral, con jóvenes cantando, del tema Fragilidad de Sting. No sé si recuerdan o si vieron el episodio 2. Termina con esta canción de fondo y viéndose la imagen de la escena del crimen y, digamos, la cámara elevándose hacia el cielo, ¿no? Acá hay algunas viñetas forenses tomadas de los diarios, ¿sí? De distintos lugares, algunos son de Europa, otros de acá de la provincia de Córdoba, bastante reciente todo esto. Algunas viñetas forenses, ¿sí? Un niño de 12 años acusado de parricidio, productividad psicótica descartada, hecho aparentemente motivado en violencia de género intrafamiliar, ejercida por el padre, gran cantidad de tiempo en plataformas sin edición, YouTube, mirando videos neonazis, consideraba que algunos no pueden estar. X, una joven femenina, 17 años, acusada de comercialización y distribución de representación de menores de 18 años en actividades sexuales, lo conocido como pornografía infantil, producción, comercialización, distribución, etcétera, a través de Instagram, en el marco de una red internacional de pornografía infantil que la coaccionaba. Una familia de origen tipo, padres convivientes, clase media promedio, antecedentes de acoso escolar, distimia, densidad social. En el allanamiento en el domicilio familiar resultó traumático, a la vez que liberador de la coacción y de un pronóstico mental de alto riesgo de suicidio. En Y, joven masculino, sí, 15 años, también acusado del mismo delito que antes, a través de inteligencia artificial, con bots de la aplicación Telegram, creó y distribuyó imágenes pornográficas de 3 conocidas y compañías de curso y de turno de la secundaria, una familia de clase media trabajadora, sin antecedentes de vulneración de derechos, ni antecedentes penales, personales, ni familiares. Z, un joven masculino también, sí, de 13 años, víctima de abuso sexual, con acceso carnal, con múltiples acusados de edades similares, también imputados, perdón, también imputados de producción de pornografía infantil. Estos acusados eran amigos con los que se había juntado a compartir un rato, a tomar mates, filmaron el hecho con el celular con la intención de viralizarlo. Todo esto está documentado en la causa. La víctima tenía como antecedentes acoso escolar y celular propio desde los 4 años con redes sociales desde los 7. El título de este encuentro decía Adolescencia desde la ficción se construye una realidad, como para aportar también alguna reflexión al respecto. Decía, a partir de la serie Adolescencia, además de construirse una realidad social, cultural, artística, si se quiere, esta ficción particularmente permite mostrar una realidad. La serie es prácticamente un documental o una docuserie, ¿no? Esto también lo mencionaba Angie hace un rato. Pero ¿de qué realidad se trata? ¿Entramos en una nueva era?
La era es un periodo de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado y es un periodo histórico, disculpas, por una gran innovación en las formas de vida y de cultura. Y el algoritmo es un conjunto ordenado, está definido como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Justin Smith, un filósofo norteamericano-canadiense actual, tiene un libro muy recomendable y ubica a él 4 elementos para, digamos, describir lo que él llama que es una aceleración repentina en la Tierra, en el planeta Tierra. Dice que hay un primer elemento que es un nuevo tipo de explotación humana, no por su mano de obra, no por la mano de obra de la explotación del hombre, sino por su propia vida, por sus datos personales íntimos, y que hay una crisis general de la atención. Un segundo elemento que amenaza, dice, a nuestra capacidad para usar la facultad mental de la atención de manera que conduzca al florecimiento humano. Esto dice agravado por la Internet móvil. Y un tercer elemento novedoso, dice, constituye una genuina ruptura con el pasado. Hay una condensación en un dispositivo y en un portal únicos, tomado Dipsitón, condensación afectiva. Y dice que hay un cuarto elemento novedoso. Tal vez el cambio más grande de las últimas décadas haya sido el hecho de que los lectores usuarios individuales de Internet se vean presionados y empujados a adoptar la misma lógica comercial de las empresas. Cuanto más usamos Internet, más se tuerce nuestra individualidad para adquirir la forma de una marca y más se transforma nuestra subjetividad en un vector de actividad sensible a los algoritmos. Uno se siente inclinado a decir, ni siquiera sé diferenciar en mí mismo lo que es publicidad de lo que no es publicidad. Con el avance de una economía enfocada en extraer información de los seres humanos, estos seres humanos se entienden y se perciben cada vez más como conjunto de datos. Y esta percepción, a la larga, se recicla inevitablemente como autopercepción de los sujetos humanos, de modo tal que en este nuevo sistema prosperarán al máximo o creerán prosperar al máximo aquellos individuos más capaces de ocultar su cualidad de sujetos para presentarse convincentemente como conjunto de datos dignos de atención, algo que presuntamente no le pasaba a Jamie. La era algorítmica es una aceleración repentina que nos impulsa a renunciar a nuestro propio perfil psicofísico, digamos, y a cambio adoptar un perfil sensible a los algoritmos, imitar a un bot que seduzca a los algoritmos. El libro de Smith se llama Internet no es lo que parece, una historia, una filosofía, una advertencia. Ahí en relación al comentario que hacía Mariana después de la presentación de Angie, ahí hay una historia de dónde viene Internet, ¿no? Y algunas cosas que nos viene diciendo la música. Jorge Drexler, por ejemplo, en su canción O Algoritmo de 2022, dice, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar, oh algoritmo. Sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo. Por ejemplo, esta canción, ¿qué algoritmo la parió? Me pregunto si fui yo. ¿La elegiste o te eligió? Dios era la letra chica al final del papel. Ya no contamos con él. Fin de la luna de miel. Y el libre albedrío es un cauce vacío, un barco que no tiene río ni timonel. Todos aplauden, tú también, pero no queda claro quién tiene del mango a la sartén, del sacrificio piel o silicio. Y el precipicio dice, ven, ven, ven. Bueno, esta letra sigue, es muy interesante, muy linda de escuchar también. También Lali este año, en su canción Plástico, dice, donde el tiempo a los falsos olvida y cae la mentira en los ojos de Dios, me mantengo alejado de aquellos que al final no son lo que dicen que son. Lo veo rápido, cara de plástico, demasiado básico, son robots de Macintosh, que habrán sentido esas almas que se apagaron, perder su identidad no vale cuánto le pagaron. Y Catriel y Paco Moroso también este año, en una para mí de las más lindas, interesantes en cómo juega también poéticamente con las palabras, dice, si quieres ser alguien, no puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, no puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú, y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. Bueno, ¿qué dicen los datos sobre esta realidad? Va acá una revisión sobre las estadísticas penales juveniles comparadas de la provincia de Buenos Aires, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil,
desde 2009 hasta este año, presentadas en mayo de 2025, las de 2024. Una aclaración, el 2009 fue el primer año que la provincia de Buenos Aires tuvo registros estadísticos en el fuero de responsabilidad penal juvenil debido a las modificaciones en las leyes que hubieron, que parten, digamos, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que modificaron toda la legislación en relación a, digamos, a las cuestiones jurídicas que tenga que ver con niños y adolescentes, hizo que empecemos a tener un fuero de responsabilidad juvenil en la provincia de Buenos Aires y que estuvieran las estadísticas en el 2009. FCC es el fuero criminal y correccional, que es lo penal de adultos. FRPJ, penal juvenil. IPP es una investigación penal preparatoria, es lo conocido como una causa, un expediente donde se investiga una denuncia. Y bueno, PBA, provincia de Buenos Aires. Algunos datos demográficos como para dar un marco a los datos estadísticos. Lo que más quisiera destacar es que en el censo 2010 había un 35% aproximadamente de población menor de 18 años, que ha disminuido en el censo 2022, ¿sí? Estamos en un 30% y además el porcentaje ha variado también, ha disminuido también el valor absoluto de niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, donde hay 20 departamentos judiciales, 8 que están en el Gran Buenos Aires y 12 en el llamado interior de la provincia. Es la provincia más populosa y extensa del país y acá vemos una definición que hay de lo que es el GBA para ordenar un poco mentalmente los datos que vamos a ver, que hay una definición que la divide por lo que es la ruta provincial número 6, que va de los puertos de Zárate, Campana al norte y el puerto de La Plata, digamos, al sur, quedando 2/3 de la población de la provincia dentro del GBA y 1/3 en el llamado interior de la provincia, ¿sí? Con un 25% en 103 municipios de menos de 100.000 habitantes y un 10% en 8 municipios de ciudades grandes o medianas de más de 100.000. Bueno, vemos acá el total, digamos, una gráfica que va de 2009 a 2024, de los últimos 15 años, digamos, eh, de la cantidad de investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires en total, ¿sí? Donde se suman el fuero, digamos, de adultos, el fuero penal de adultos y el fuero penal juvenil. Cuando hablo de esto, estamos hablando obviamente de datos en donde los adolescentes y también los adultos, en este caso de esta filmina, están imputados, ¿sí? No vamos a hablar de víctimas acá, vamos a hablar de imputados, yo para aclarar este detalle. Bueno, vemos esta oscilación que hay en el 2020 y después cómo persiste como en un aumento que viene sostenido. Y vemos acá la diferencia, digamos, en la evolución porcentual que ha tenido en azul el fuero de adultos y en rojo el fuero, digamos, juvenil, penal juvenil, ¿sí? Vemos que hay una diferencia entre ambos fueros, es decir, que a esa primera gráfica que veíamos está compuesta por distintas cosas, ¿no? Y vamos a ir empezando a enfocar de a poquito en lo penal juvenil, donde vemos que de 2009 hasta 2024, ven en rojo, ahí en las barras, ¿sí? El porcentaje de las investigaciones penales iniciadas, eh, digamos, para investigar delitos aparentemente cometidos por adolescentes y la mayor parte, siempre más del 95%, por adultos. Y vemos cómo hay una evolución, si miramos en detalle cómo viene ese color rojo, lo vemos a la derecha de la pantalla de ustedes, van a ver cómo desciende, en verdad de 2009 hasta 2024, en estos 15 años viene en un descenso que va de por encima del 4% a cerca del 2% de todas las IPP iniciadas en la provincia de Buenos Aires. Vemos también cómo en ese primer gráfico que veíamos, donde parecía aumentar, vemos cómo incide tanto el volumen como el porcentaje, pero también tomando los datos 2010 y 2022 que veíamos de población de los censos, podemos calcular las IPP iniciadas cada 100.000 habitantes. Y vemos cómo en el fuero de adultos ha ido en aumento y cómo en el fuero penal juvenil viene en descenso, ¿sí? Cada 100.000 habitantes, con un aumento en el fuero de adultos del 23%
y en el penal juvenil con una disminución del 16% según cada 100.000 habitantes. Acá vemos también el porcentaje de las investigaciones penales iniciadas en adolescentes, en las que además en la causa compartían entre los imputados, había también adultos. Vemos que oscila más o menos un 20% hasta 2020, que comienza a haber un descenso un poco más sostenido, con un descenso bastante marcado en este último año 2024, llegando a un menos del 10%. Acá los departamentos judiciales que tuvieron mayores denuncias, vamos a decirlo así, no es equivalente a una aclaración, no es equivalente a una denuncia a una IPP iniciada, pero es bastante próximo. ¿Sí? Vamos a tomarlo a los fines de la presentación esta, vamos a tomarlo así. En el foro de adultos están estos 5 departamentos judiciales con mayor cantidad de denuncias, que suman entre ellos el 49% de las investigaciones penales iniciadas, y a la derecha los 5 departamentos judiciales que más investigaciones penales iniciaron en 2024, sumando el 42%. O sea, algunos de ellos se repiten, como verán, otros no. Y acá lo que vemos es un seguimiento, digamos, de cuáles fueron los 5 delitos más frecuentemente investigados en el fuero penal juvenil desde 2015 hasta 2024, ¿sí? Con una salvedad, hay que hacer una aclaración. Recién a partir de 2019 apareció el abuso sexual simple individualizado como dato. Antes los abusos, perdón, los delitos sexuales estaban únicamente analizados como abusos sexuales con acceso carnal, que son las conocidas como violaciones, y otro ítem que era otros delitos. Dentro de ese otros delitos estaban los abusos sexuales simples y otros delitos sexuales que hay también, pero en función de la cantidad que fueron apareciendo, se empezaron a diferenciar, a individualizar ese delito a partir recién de 2019. Por eso vamos a ver algunos datos que los voy a tener que ir aclarando. Pero ven en el mismo color cómo han ido variando a partir de 2019 los lugares, ¿no? Como el puesto, entre comillas, en el ranking, por decirlo así de alguna manera. Estos 5 delitos más frecuentes representan más o menos entre el 30 y 40% de las IPP iniciadas en el fuero en la última década, ¿sí? Ramiro, en el anterior, ¿el Sí, más frecuente es el número 1 o el número 5? el número 1. Ah, perfecto, perfecto. Sí, No, sí, perdón, no aclaré. El número 1. Gracias, Norita, por la pregunta, sí. Y acá seguimos, vamos a seguir poniendo el foco en el fuero penal juvenil, ¿no? Y vemos entre los delitos más graves, ¿sí? Los homicidios y los delitos sexuales, la diferencia que hay también en la evolución en estos 15 años. Vemos cómo, si siguen la línea roja, digamos, 2009 a 2024, hay un descenso, ahora lo vamos a ver más en detalle, si bien es menos marcado que el aumento que se ve en los delitos sexuales, particularmente a partir de 2014 más o menos, aún con un valle, digamos, en 2020, y con un leve descenso en los últimos 2 años. Acá vemos los homicidios, en azul la cantidad y en rojo la variación porcentual, ¿sí? Cómo ha ido variando, también están en descenso. Y un detalle, digamos, un foco más específico en los delitos sexuales. Acá un poco la aclaración, ven que hasta 2017 solamente está otros delitos sexuales, no aparece el abuso sexual simple porque no había datos individualizados, no porque no estuvieran, ¿sí? Estaban englobados en lo que está hasta el 2017 en amarillo, ¿sí? Y a partir de 2018 se empieza a discriminar y se empiezan a ver el abuso sexual simple, que era en volumen, es el que más causas generaba, digamos, el abuso sexual con acceso carnal y otros delitos sexuales. Dentro de otros delitos sexuales, en general se incluye la producción de pornografía infantil que mencionábamos antes, y se incluye también últimamente el delito de grooming. Básicamente serían esos. Eh, y en la gráfica de la derecha ven el gráfico de la izquierda traducido a una variación porcentual en vez de verlo en barras y en cantidad, ¿sí? Acá la variación que ha habido
desde 2018, que es desde cuando hay datos más específicos del el delito, digamos, categorizado como otros delitos sexuales, ¿no? Que también se lo ve en aumento, ¿sí? En 2018 estaba por debajo de los 100, de las 100 IPP iniciadas, y en el último año está por encima de los 150, cercano a los 200. Un rápido cambio de foco para tener un punto de comparación. Mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo adulto? Esto es una tabla del fuero criminal correccional de adultos, digamos. El abuso sexual simple estaba, por orden de frecuencia, estaba en el puesto 16 en 2010, en el 11 en 2019, en el 13 en 2022, en el puesto 14 en el año pasado, digamos, en los datos de este año. Y el abuso sexual simple, digamos que ha ido en aumento hasta 2022 y últimamente viene en descenso, pero con aumentos que son, digamos, leves en términos estadísticos, así grosso modo, ¿sí? Algo similar sucede en los últimos años con los otros delitos sexuales, si bien ha habido un aumento respecto a 2010. Y acá volvemos al fuero de responsabilidad penal juvenil, y vemos como hay un descenso del 37% en los homicidios, en la variación, digamos, en la variación intercenso cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y como hay un aumento muy marcado, fíjense en la coordenada I, ¿sí? Como estaba, digamos, valuada 0, 2, 4, 6, y en la otra es cada digamos, decena, ¿sí? 0, 20, 40, 60. La pendiente se ve similar, aunque invertida, pero hay que multiplicarla por 10, ¿sí? Por eso vale la pena ver el porcentual, que es un descenso del 37% en los homicidios y un aumento del 355% en delitos sexuales, en el conjunto de los delitos sexuales. Acá vemos el aumento específicamente en el delito de abuso sexual con acceso carnal, que es de un 320% intercenso. Y vemos acá los 7 delitos que más frecuentemente iniciaron IPPs en el fuero de responsabilidad penal juvenil, en orden de frecuencia, según el año 22, pero comparando con el año 2010. Vamos a esta última imagen que nos muestra la variación porcentual intercenso. Como ven, la mayoría hay un descenso, en algunos un descenso muy marcado, como por ejemplo en robo agravado con arma, etcétera. Amenazas más o menos que se mantiene, hay un leve aumento, lesiones leves más o menos se mantiene, y un 344% de aumento en la variación intercenso del abuso sexual simple. Y acá esta misma tabla que veíamos recién puesta en un gráfico, ¿sí? Vemos en azul las lesiones leves, en rojo vemos cómo aumenta, ¿sí? De 2010 a 2022 el abuso sexual simple. Vemos amenazas en amarillo, cómo hay un leve aumento y cómo hay un descenso en el resto, ¿no? En el robo, hurto, robo agravado con arma e infracción de la ley de estupefacientes en celeste. Bueno, algunas conclusiones y preguntas finales. Desde el inicio del fuero en la provincia de Buenos Aires en 2009, las IPP iniciadas contra adolescentes nunca fueron significativas en términos estadísticos, siempre fueron menores al 5%, es decir, no hay un impacto real en seguridad. Desde el inicio del fuero también, las IPP totales, porcentuales y cada 100.000 habitantes iniciadas contra adolescentes vienen en descenso. Sin embargo, el perfil de delitos que dan inicio a IPP se han ido modificando entre 2009 y 2024. En comparación intercenso, bueno, ahí lo veíamos últimamente, cómo han ido variando los 7 delitos más frecuentes, con un aumento drástico del abuso sexual simple, una pregunta sobre las causas. Entre los delitos más graves se ha notado un marcado aumento de los delitos sexuales y un descenso sustancial en los homicidios. Y de 2018 hay también una tendencia al aumento de otros delitos sexuales. La conducta es un observable que responde a procesos mentales vinculados a la herencia y al contexto de desarrollo sociohistórico. El contexto de pospandemia social reciente que vivimos se caracteriza por el surgimiento y auge de la era algorítmica, caracterizada por una serie de herramientas de extrema potencia mental, de acceso masivo y de riesgos poco estudiados.
su apelación al sistema cerebral de recompensa en detrimento del desarrollo del sistema cerebral de mentalización, tendrían en niños y adolescentes una marcada influencia mental que determinan sus conductas y caracterizan esta nueva era algorítmica, con un nuevo perfil de problemáticas de consultas en salud mental, de problemáticas educativas y de perfil de delincuencia juvenil también. La serie de adolescencia muestra crudamente una de las consecuencias posibles de esta era algorítmica, en la cual recién comenzamos a descubrir y reconocer sus riesgos, mientras deslumbrados por la nueva herramienta, solemos hacer libre uso de sus aparentes beneficios. Bueno, una serie de preguntas sobre nuestras funciones, sobre los adolescentes, sobre esta época, sobre todo esto que venimos hablando en el día de hoy. Y por último, esta pregunta que me parecía interesante compartírselas. En otras épocas o eras históricas posiblemente hayan surgido preguntas centrales, pensaba, relacionadas con la invención Rami, de perdón, herramientas. Ramiro, Sí, ¿podés pasar la anterior? sí, perdón, cómo no. La leo si quieren. Son estas Dale, herramientas. dale, porque me parece súper interesante. Dale, dale. ¿Son estas herramientas una especie de lobo con piel de cordero? ¿Es posible darles un uso como herramientas saludables o serán un nuevo tipo de armas de destrucción masiva de la niñez y la adolescencia? ¿Qué nos dice un adolescente con estas nuevas conductas externalizantes que llegan al delito? ¿Por qué en los últimos 25 años vienen en descenso los índices delictivos juveniles? ¿Por qué también en este tiempo se ha modificado el perfil de delitos por los que se denuncia a adolescentes? ¿Cómo incide en ello la era algorítmica? Estas conductas representan la contracara externalizante de lo que en esta época también nos dice el aumento de intentos de suicidios o suicidios consumados en la adolescencia. ¿Qué papel cumple el arte en esta época? ¿Cuál es el rol de la psiquiatría infanto-juvenil? ¿Cuál es el rol de los adultos en esta era algorítmica en relación a los niños y adolescentes? ¿Y cuál es el rol del Estado también? En otras épocas o eras históricas posiblemente hayan surgido preguntas centrales relacionadas con la invención de herramientas revolucionarias para la humanidad que la cultura ha ido incorporando implícitamente como parte de su existencia y como modo de adaptar la sociedad a la existencia de esa nueva herramienta. Algunos ejemplos quizá hayan sido la rueda, la pólvora, la imprenta, la ciencia, la energía eléctrica, la nafta, la energía atómica. La pregunta que se nos suma en esta era quizás sea, ¿qué particularidades tiene esta nueva era? ¿Quién controla el presente y el futuro de los algoritmos? ¿Qué intereses tienen? ¿Y cómo afecta la nueva era al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, muy bueno. Y la verdad que qué preguntas, ¿eh? Como para contestarlas. Como para contestarlas. Quedan como preguntas, la mayoría estamos ahí pensando, ¿no? Sin duda. Este, no, nada, te digo algunas cositas Sí, que fui sí, pensando claro, dale. mientras escuchaba. Una, Adelante. en realidad, esta variación en los índices de los distintos delitos, pienso que algunas cuestiones tienen que ver con el manejo que se hace de los delitos, porque, por ejemplo, el hurto prácticamente no se denuncia. La gente que le roban algo denuncia solamente si tiene que reclamar algo al seguro, pero si no, no se molesta porque sabe que no hay ninguna posibilidad de que se haga una causa específica para alguien que vino corriendo y se llevó el celular o lo que fuera. Entonces el hurto yo creo que en gran número de casos no se delita o no alcanzan a ser causa, porque muchísimos chicos entran y vuelven a salir rapidito de la comisaría sin que se inicie causa. Esto pasa en capital y en provincia y me parece que en todas partes. Y por otro lado, también las mujeres tienen más posibilidad de denunciar ahora todas las cuestiones de abuso sexual y de acoso y demás, que antes estaban como mucho más censuradas. La mujer muchas veces no se animaba por la vergüenza que sentía de haber sido víctima. Ahora, afortunadamente, muchas mujeres pueden decirlo, ¿no es cierto? Y aparece con más frecuencia la denuncia. Son reflexiones que hago en relación a estas estadísticas que mostrás y que estoy viendo, Sí, nada más, ¿no? No. sí, 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 coincido. También creo que hay que tener en cuenta que por eso traía estos datos del fuero de adultos, digamos, en donde no hay un aumento tan marcado. Por supuesto que lo que estamos viendo en estos datos no son los datos de hechos, de la totalidad de los hechos, ¿no? Por supuesto Mm. son hechos que están, por supuesto, denunciados. Eh,
y eso no, bueno, tiene tiene su limitante, por supuesto, pero bueno, es la óptica que les podía ofrecer. Sin embargo, digamos, hay el aumento de denuncias de estos delitos en adolescentes, como vimos, es muy marcado. Entiendo que hay una parte de ese porcentual que se puede seguramente explicar por la posibilidad que hoy en día existe de denunciarlo. Hay que recordar que hay también, en promedio, voy a hablar medio en genérico, pero aproximadamente un tercio de las denuncias de abuso sexual en las cuales las víctimas son varones, ¿sí? Y esto tiende a equipararse cerca hasta de un 50% en personas con discapacidad, como datos, ¿sí? Eh, pero sí es cierto que sean mujeres o varones o se sientan como se sientan, digo, en términos de género, la posibilidad de denunciar está mucho más a la mano que en otra época. No obstante, digamos, el volumen de causas es mucho mayor en adultos proveniente, digamos, de fueros de adultos con adultos imputados que con jóvenes imputados. Sin embargo, la variación realmente llama la atención y creo que hay que abrir preguntas sobre una diversidad de causas múltiples, digamos, de por qué el aumento es tan marcado en adolescentes y no lo es así en adultos, digamos, ¿no? Eso, solamente eso. No, no, me parece que hay algo de lo que decía Ángeles tiene que ver, ¿no? No solamente que ahora la mujer puede expresar un poco más, sino también este aumento del odio, de la cuestión machista que se está acomodando mucha manija. Hay mucho de eso que creo que está relacionado también. Sin duda. Estuvieron Bueno, bárbaros los dos, la verdad, estuvieron bárbaros. Me encantó escucharlos. bueno, gracias. Sí, justamente en esa viñeta, más allá de la serie, ¿no? Que la serie también un poco nos trae toda esta cuestión. No sé si recuerdan, en un momento Jamie le dice a la psicóloga, como, digamos, como llevándose un poroto para su lado, dice, pero no la toqué, la podría haber tocado y no la toqué, en un momento de mucha tensión en la entrevista. No está como también dando vueltas eso por ahí, además de todo lo otro que está dando vueltas. Em, pero bueno, traía también entre las viñetas, una de ellas en la cual hay un chico que es abusado por sus propios amigos, quienes viralizaban el abuso en un contexto de juntarse a tomar mate, ¿no? No era, y este es muchas veces el perfil que estamos viendo, que es el perfil de imputado, ¿no? Y de víctima también, que es novedoso, es novedoso. Yo Por me ahí quedé, para... Ah, perdón. no, No, me no quedé, te... Miro, en esto y con lo que más o menos hablaba Ángeles, en esto del aumento de los delitos sexuales en los adolescentes, sí tiene un poco que ver esto de la mediatización y de las redes, ya que es muy frecuente que, por ejemplo, en la red social X y en Telegram se transmita pornografía. Entonces, esto que vos decías, ¿no? De estos casos de chicos que distribuían, comercializaban pornografía es muy frecuente y se me ha presentado en el consultorio como cuestiones que días pasados un adolescente de 17 años me vino a decir que a partir de ahora se hacía cargo él de la consulta porque estaba ganando plata porque tiene un OnlyFans y tiene 17 años, ¿no? Entonces, Entendí qué tiene, no entendí qué tiene. un OnlyFans. Yo tampoco sabía lo que era, Nora. Me metí a investigar y es una página en donde uno paga para ver pornografía que hace esa persona, o sea, contenidos, ¿no? Él le dice, estoy haciendo colaboraciones. Y nombró la palabra colaboración. Dice, ya he hecho 3 colaboraciones, me están pagando en dólares, así que ahora con lo cual, obviamente yo recurrí a la familia y pregunté si ellos tenían conciencia de cuáles eran las redes que visitaba su hijo. La familia no estaba enterada de lo que estaba haciendo este chico, y tiene 17 años. Bueno, es un poco lo que mencionaba Angie, ¿no? Me parece, decía, todos somos productores y editores, ¿no? Angie, mencionabas algo de esto, me parece que está Sí, totalmente vinculado con esta cuestión. claro, por eso la necesidad, digamos, de que, a ver, porque uno, por un lado, es
aprender cómo se manejan las redes, la otra es aprender para qué, pero la otra, es decir, ha quedado muy de lado aprender y conectar con la empatía, con la conexión y cómo se resuelven los conflictos, etcétera, etcétera. Hay mucho de lo social, del aprendizaje social que se viene perdiendo. Se perdió en la pandemia con el tema del encierro de los chicos, pero continúa algo donde existe la fantasía de que la virtualidad va a reemplazar el contacto humano, ni siquiera en la educación, o sea, el aprendizaje no es igual cara a cara que virtualmente, todo lo que uno aprende virtualmente se olvida más rápido, o sea, hay muchos estudios que lo demuestran también, ¿no? Y además digamos, hay una pregnancia de la realidad en el contacto corporal y en la mirada, digamos, sin pantalla, ¿no? Que es necesario. Pero no hay una suficiente educación sobre esto, ¿no? Por eso yo digo, es importante estudiar los medios, pero para saber que tenemos que estudiar mucho más cómo no dejar de ser humanos. O sea, cómo abandonar la idea de que tenemos que parecernos a las máquinas, a los robots, ¿no? Cómo abandonar la idea de que la inteligencia artificial supera al ser humano. No, genera texto, por supuesto. A ver, un auto corre más que una persona. Pero generar texto no es generar conocimiento. Hay un error terrible en esas cuestiones, ¿no? Acá hay una pregunta, Ramiro, que Sí. quedó sin responder. Héctor Gambarini dice, Ramiro, ¿es factible una mayor visibilidad y sensibilidad de los delitos sexuales? Eh, no sé si entiendo la pregunta. Si está ahí, Si está Julián. Héctor y puede abrir el micrófono, ¿La puedes repetir, Julio? A ver si... ¿es factible una mayor visibilidad y sensibilidad de los delitos sexuales? Bueno, sí, seguramente, digamos, esto me parece que si la pregunta apunta digamos, a la promoción de la salud o a la prevención primaria, por supuesto que sí. Bien. Entiendo, no conozco ninguna política que esté habiendo al respecto, digamos, pero sí. Eh, Quizá, no sé, pensando un poco en voz alta, digamos, algunas de las situaciones que fueron públicas, ¿no? Como la denuncia de Telma Fardín o este tipo de cosas, han movilizado muchas denuncias. La ESI, por ejemplo, muchas veces se sigue viendo que moviliza denuncias dentro de las escuelas. Eh, Ese tipo de cosas son maneras de, sí, sin dudas, de visibilizarlo. Si alguien quiere hacer una pregunta, me puede abrir el micrófono y hacerla. Yo quería decir Cristina, algo, bueno, algo que me parece importante también con esto de la película y de las redes, ¿no? De los códigos que manejan los adolescentes. Me parece que ese es el punto más difícil, porque ellos tienen su modo de conectarse entre ellos, que por ahí los adultos quedamos un poco afuera de eso. Creo que es súper complejo entender cómo se manejan. Escuchaba lo que decía Julio, lo de OnlyFans, y que los padres no sabían, porque por ahí ni siquiera saben cómo entrar en la plataforma, cómo se maneja eso, qué es lo que está haciendo la hija. Y me acordaba en una parte de la peli que también había ciertos códigos que manejaban entre ellos que querían decir cosas que los adultos no llegaban a entender. Y creo que también eso es un problema para nosotros, ¿no? Porque ellos, como se Sí, manejan pero- solos, hay ciertas cosas en las que quedamos afuera. Me parece que aparte de tratar de humanizarnos más y tratar de poder sostener eso, también es importante el poder, o no sé de qué manera, ¿no? Pero de, de poder llegar ahí a donde están ellos, que es lo más difícil, ¿no? Para ver cómo se están moviendo y para percibir las señales que nos están diciendo cosas, como que, ¿no? Como lo que pasó en la peli. No sé si hubiese sí. cambiado el final, si, o lo que pasó, si se sabía qué cosas estaban pasando los chicos que los adultos no sabían. Bueno, algo de eso pasa en el episodio 2, ¿no? Donde para mí, yo creo que es una de las, si hay alguna escena tierna para rescatar, creo que es esa dentro de lo terrible que es toda la serie, que es cuando el hijo del policía eh,
se encierra con el papá, con el cual tenía un vínculo bastante distante, por otro lado, y le dice, me diste lástima, y le cuenta cómo se manejan los adolescentes, y a partir de eso, el padre, que era el policía, empieza a entender los detalles de cómo fue el hecho, de cómo fue el homicidio. Eh, y sí, claro, es importante. Yo creo que es acercándose a ellos, buscando la manera de hablar con ellos, de comunicarnos, de entenderlos. Si no los entendemos, difícilmente vamos a entender sus códigos. Si no nos acercamos con ganas de escucharlos abiertamente, y sin prejuicios, va a ser muy difícil que nos quieran contar qué les pasa, cómo se comunican y demás. Y que todo eso es fundamental, me parece, sin duda. Bien, estoy tratando de organizar el debate, así que, Georgina, vos habías iniciado algo, si querés el comentario, si lo querés hacer. Hola, Eva. Ahí me acomodo mejor. Nada, solamente era un comentario, perdón, ahí prendo la luz, en relación a las estadísticas que trae Rami, pero únicamente para hacer como un subrayado sobre eso, ya que siempre que se habla por ahí de menores o de jóvenes en conflicto con la ley, como que se toma la bandera de que es la resolución del delito, ¿no? Un poco en general, y las estadísticas que mostraba Rami tienen que ver con que es una parte muy pequeña, en general, de todos los delitos que se cometen, y siempre la discusión como va en la línea de disminuir quizás la edad, ¿no? De punibilidad y demás, pero no se escuchan demasiadas propuestas después de qué pasa con estos pibes que quedan como metidos en un proceso legal, qué acompañamiento hay de la familia, de ellos, qué propuestas restaurativas hay, y sobre todo qué tipo de delitos cometen los jóvenes, porque digamos, quizás no son los mismos que los adultos, entonces no aparece como mucho análisis en ese sentido y quedan como más del lado de la solución, digamos, mágica de las cuestiones delictivas. Así que solamente era resaltar que me parecían como súper interesantes los números que traía Rami para ver un poco qué es lo que pasa, ¿no? Sí, Sí, gracias. Georgie, gracias. No, me parecía también como un complemento, digamos, de lo que fue el encuentro que organizó la comisión de AFSA, respecto a la baja en la edad de imputabilidad, con datos, ¿no? Por lo menos de Provincia de Buenos Aires. Sí, digamos, por ahí los que estuvimos en las dos actividades me parece que se arma un continuo interesante para Mm. pensar el fenómeno en general, digamos. Eh, y bueno, que van quedando como esto muchas preguntas, así que nada, como siempre, Rami impecable y María Ángeles también. La verdad es que nos quedamos al menos con mucho material para pensar, analizar, preguntarnos y leer también, porque han sido muy generosos en la bibliografía que compartieron, que está bueno también. Antonio Gorrini dice, ¿puedo hablar de lo que vi en Reddit? Sí, Antonio, contanos. Después está Facu de Ciervo, que está con la mano levantada, y Mariana Facina. Bueno, hay un tema que tiene que ver con las redes sociales y qué es lo que usan los chicos y los jóvenes, y también los adultos, ¿no? Obviamente, en las redes sociales. Hay una plataforma de comunicación que es Discord, y yo abrí una cuenta mía personal, que es Adolescencia y Psiquiatría en Discord. Y por suerte, gracias a Dios y gracias a que se alinearon los planetas, quedó como una situación donde solamente pueden ingresar personas que tengan que poder poner su nombre, apellido, número de teléfono, o sea, poder ubicarlas, poder saber quién es la que habla, y si no se identifican de una manera adecuada, no pueden entrar. Eh, y para poder ver qué es lo que se habla en las redes sociales acerca del suicidio, porque la temática tiene que ver con el suicidio, no necesariamente con el suicidio como tal, sino con el sufrimiento humano, ¿no? O sea, qué es lo que hacen las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los que entran en esas redes con relación a cuando se sienten mal y no tienen ninguna otra alternativa para el sufrimiento más que autoeliminarse o hacer una cosa dramática.
Entonces me anoté en una cuenta que se llama Reddit. En la cuenta Reddit me anoté, bueno, hay 15.000 millones, son infinitos los tags, los lugares donde uno puede meterse, como áreas de interés. Yo me metí en el área de suicidio para ver qué es lo que decían los jóvenes acerca del suicidio, qué es lo que decía la gente acerca del suicidio. Eh, Después de un tiempito breve, o sea, no más de 2 semanas, eh, la única opción es irse, retirarse, no escuchar, porque digamos, la gravedad de las cosas que se manifiestan en esa red social es insalubre. O sea, uno no puede vivir escuchando las cosas que se dicen, uno no puede estar tranquilo escuchando las cosas que se dicen. Y la posibilidad de intervención es prácticamente, a ver, no digo que sea una intervención nula, la intervención es infinito, cualquiera puede decir lo que se le ocurre. Lo que yo digo es que como psiquiatra, o sea, yo estoy ahí en ese grupo y estoy cumpliendo un rol de psiquiatra infantil. Entonces, no hay manera de saber que lo que yo digo en mi rol de psiquiatra, la persona lo entienda del modo en que yo quiero que se entienda. O sea, es muy difícil hacer un comentario, hacer una intervención, vamos a hablar en términos terapéuticos, es muy difícil hacer una intervención y que la persona a quien va dirigida la intervención lo interprete de la manera que yo quiero que se interprete. Por supuesto que en el ámbito de una terapia, cuando uno dice algo y el otro interpreta de una manera diferente, tenés el entorno terapéutico, tenés la transferencia terapéutica que te permite dirigir cuál es el concepto, cuál es el objetivo, cuál es la forma, la posibilidad, a dónde apuntás con lo que vos querés decir. En esta red social que se llama Reddit, yo prácticamente no intervengo, de hecho creo que hice 1 o 2 intervenciones y nada más, y no sé si irme o quedarme porque la verdad es muy, muy complicado. Pero a la cuestión de lo que se está hablando ahora en particular, los jóvenes, los adolescentes y los niños tienen acceso a una cantidad de redes sociales que son, no están reguladas de ninguna manera. No están reguladas de ninguna manera. Y además si uno se pone a escuchar, es insoportable escuchar el deseo de muerte, la crueldad con la que se habla y el daño y no sé, es terrible. Estoy anonadado. Quería compartirles esto. Las Claro, redes sí, sociales sí. que manejan los pibes son impresionantes. Eso quería compartir. Gracias, Antonio. Mira vos, no conocía esa red. Bueno, es otra forma de escucharlo, ¿no? Meterse en esos mundos, digamos. Seguro. Me pareció que estaba bueno lo que decías vos, Angie, antes de negligencia, ¿no? Pensaba como una especie como de negligencia digital que circula en esta era, ¿no? Eh, de la cual en algunos lugares se va tomando el guante. Antonio mencionaba al pasar algo de la regulación, este, y, y bueno, eh, quizás ya cuestiones que tengan que ir a regularse en algún momento. Vamos en la línea contraria, porque ustedes saben que Sí, las redes se desregularon. O sea, sí, Facebook sí, tenía una cantidad de gente contratada en Nigeria, en varios países africanos, que les pagaba muy pocos dólares por día para sacar contenido de crímenes, de violencia, de abusos, violaciones. Todo eso se lo ahorra ahora Facebook porque está desregulado. O sea que realmente es dejar un niño en la calle, ¿no? Es dejarlo en internet con la sí. A tal punto está desregulado que aparecen
en las redes, por ejemplo en Instagram, en Facebook, duplicados de todos los servicios públicos. Por ejemplo, Telepeaje, Telepase, Edesur, AISA. Estos duplicados, por ejemplo, anuncian, esto lo he visto en esta semana y en estos días, descuento para jubilados del 50% en débito automático. Instagram, Telepeaje, por ejemplo. Otra de AISA, otra. Entonces vos entrás y decís que querés hacer el no sé cuánto, ese débito. Bueno, al ratito, 2, 3 minutos, alguien te llama, te saca todos los datos, te hace instalar aplicaciones. Bueno, le ha pasado de todo a los viejos que entraron con el descuento para PAMI o para jubilados. Entonces están duplicados y no hay nadie que censure. Todo eso está libre en Instagram, en Facebook, como absolutamente público, todos lo ven y ahí queda. Y si lo denuncias, no sé cómo se hace, pero nadie lo saca. Están, son ilegales, ¿eh? Bueno, Todos los cuando servicios públicos, Edesur, todos, AISA. Llama una amiga mía, llamó para cambiar el dominio, la titularidad de AISA, y le pidieron, bueno, dime tal cosa, y le robaron el teléfono. ¿Entendés? No era AISA verdadera. Así están todos los servicios duplicados en donde vos los busques. Entonces es una cosa realmente increíble que exista eso y que pueda existir con total impunidad, ¿no? Así, a ese nivel, más allá de otras cosas, los servicios públicos, conocidos por todos. Eh, yo quería darle la palabra a Facundo, que está con la mano levantada. Facundo. Ok, bueno, escuchando un poco esto, pensaba que, eh, bueno, por un lado es preocupante, pero me parece que nuestro lugar adulto no es el de invadir los espacios adolescentes, más allá de que podemos acercarnos de una manera empática y ofrecer la construcción de un espacio de confianza, pero siempre que nos acerquemos, creo, a entrar en el mundo adolescente, ellos se van a correr un poquito más allá, porque es parte de la adolescencia eso. Entonces, no me preocupa tanto el hecho de no conocer algunas plataformas o algunos espacios donde circulan los pibes, sino me preocupan más los vínculos familiares que hacen más proclives que pibes encuentren pertenencia en otros discursos donde la violencia es lo protagonista. Que es un poco, me parece, de lo que estuvieron hablando en algún punto, por lo menos pensaba tanto María de los Ángeles como Ramiro cuando decía la frase esta de hace falta un pueblo para criar a un niño. Me parece que son los vínculos y nuestra propia manera la que tenemos que revisar. No sé si tanto entrar en el mundo a ir a buscarlos, digamos, en el sentido más superyoico y obsesivo de eso, digamos, a eso me refiero, de querer estar en todos lados como adultos. Bueno, me parece que no es nuestro lugar ese, qué sé yo, como que también las redes tienen un código permitido, me parece, de cierta violencia verbal que no está permitido en otros espacios. Digo, como si se hubiese habilitado una especie de anonimato y una posibilidad de decir cualquier cosa que los mismos pibes registran que no es lo mismo. Habrá gente que no, habrá gente que le cuesta distinguir, pero digo, hay un escenario propio que está en las redes sociales y Twitter particularmente es una plataforma donde está banalizada la violencia, en el sentido de que se puede decir cualquier cosa y no tiene las mismas consecuencias y hay una diferenciación. Un poco por algún motivo la gente también usa Twitter y no usa otras plataformas para decir ciertas cosas y se arman ciertas cosas ahí que no se arman en otras redes sociales. Entonces,
Em, y, y bueno, y también son los padres y madres quienes compran celulares y quienes habilitan la circulación por ciertos lugares y los celulares tienen la posibilidad de bajar aplicaciones que van moderando los usos de los mismos celulares. Entonces, en algún punto me interesa volcar la mirada más por nosotros, adultos, qué hacemos con esto, más que qué espacios cuidados dejamos a la hora de ofrecer ciertos dispositivos, eh, más que pensar en lo espeluznante que puede llegar a ser los nuevos territorios desde las plataformas que no conocemos y la deep web, y allá nos vamos, digamos. Eso. Gracias, Ramiro. Mariana Fascina. Ángeles, ¿quieres contestar? Sí, sí. Quería responderle a Facu que distintas universidades, ahora tengo presente la Facultad de Psicología de Varsovia, pero también Harvard, casi todas las universidades tienen observatorios de discursos de odio, de interacciones de odio en redes. Y lo que van descubriendo en los trabajos es que muy frecuentemente, como se cultiva una suerte de falta de empatía, y los adolescentes consideran normal tratar con desprecio en las redes, este desprecio discursivo se va trasladando después offline, o sea, entre los mismos grupos. Hay gente que ha estudiado grupos de trolls, por ejemplo, o grupos, ¿no?, de chicos que incluso que trabajan de hacer discursos de odio muy dirigidos, donde la falta de empatía termina contagiando fuera de la virtualidad, pasando a la realidad. Y yo creo que algo de eso está pasando también. O sea, hay muchos funcionarios que tienen un discurso de odio que parece que estuvieran en Twitter, pero no están en Twitter, están en una televisión, están en la radio, ¿no? Están afuera digamos, de esos códigos que permitirían un cierto discurso. O sea, hay una trasvasación, y que incluso los adultos, ¿no?, lo padecen. Mariana Fascina. Bueno, Facundo lo explicó mucho mejor que lo yo iba a decir lo mismo, pero Facundo lo dijo muchísimo mejor y María Los Ángeles también. Y creo que a mí me gustaría plantear como casi hoy una hipocresía de los adultos. En el punto donde plantean que, por ejemplo, en el caso de OnlyFans, es una plataforma creada por adultos, para adultos, que se promocionó entre adultos y derramó sobre adolescentes y derramó sobre algunas cantantes, a través de cantantes, o sea, estaba todo el tiempo ahí. Y después nos preguntamos, pero ¿cómo mi hijo, mi hija sabía de OnlyFans y yo no? Hoy, si bien digamos, sabemos todos que los adolescentes tienen su código propio y deben tenerlo para poder diferenciarse de los adultos, es absolutamente sencillo conocer cuáles son esos códigos. En un segundo lo podés saber. Entrás a una red, lo podés saber, es cuestión de tomarse ese segundo, que yo creo que no vale la pena hacerlo. Desde ya que no vale la pena. Pero no es verdad que los adultos no pueden saber hoy cuáles son los emojis que utilizan o qué es una racha. Es fácil. Y eso también complicó, porque justamente es un espacio invadido por los adultos o no delimitado, donde hay discursos de odio que los van atravesando, pero también a los adultos los están atravesando. Entonces me parece que ahí esto de, bueno, ellos saben de este mundo porque es de su generación y yo no sé, en realidad solamente es correrse de la función del cuidado. Un niño con un celular, con una computadora, con una Play, ya está en el mundo digital, ya, y no puede estar solo ahí. Pero no puedo pensar en el adulto diciendo yo no puedo saberlo, no puedo entenderlo, porque hoy es fácil entenderlo, es muy sencillo. Me parece que ahí hay algo que no se termina de armar con respecto a por qué están tan solos. Hay una falacia ahí para mí,
donde el adulto se corre porque no es hace 30 años que hay redes sociales. Hay una historia. Esto se fue armando con mucho tiempo y se fue facilitando y haciendo cada vez más accesible y se fue fomentando y se fue haciendo, hay un marketing detrás. Me parece que no podemos ser pensarlo en cuestiones solamente generacionales. Le corresponde ahora y yo no puedo saber qué es lo que dicen los adolescentes. Es más, es un tema que uno lo pueda saber también, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Estamos en el límite de horario para esta actividad. Yo tengo muy mal Sí, internet, Victoria. no sé si me escuchan. Hola. Sí, Te sí, sí. escuchamos, Victoria. Nada, cortito. Me parece que esto Facu lo mencionó con bastante detalle, pero yo me quedaba pensando en este cómo intervenir y que no es un espacio, no debería ser un espacio a invadir esas formas de comunicación. Sí creo que, bueno, es responsabilidad de los adultos estar disponibles y me pregunto qué disponibilidad hoy tienen los adultos, ¿no? Me parece que ahí en esto de poder pensar esos entornos que están atravesados por los discursos de odio, también están atravesados por otras cosas, y cómo también vamos a acompañar eso, ¿no? Y nosotros mismos, ¿no? Digo, como profesionales también estamos atravesados por... Pero digo, ¿qué disponibilidad tenemos hoy para poder sostener la humanidad de ese interjuego con las redes, ¿no? De esto, de no deshumanizar el intercambio ese. No sé, me pregunto. Está bueno, Vicky, lo que decís. A mí me parece que también algo de lo que está pasando y que me parece que de alguna manera vamos diciendo un poco entre todos es que así como estamos todos, nos escucho a todos preocupados, todos estamos preocupados, me incluyo, eh, y creo que también hay muchos padres que aún dando un celular a los 4 años o a los 14 también están preocupados, pero no pueden salirse, digamos, están como entrampados, me parece. Yo tuve una pequeña experiencia personal, tengo una hija adolescente. Transmito esto porque quiero mostrarles un poco esto que les decía que a veces estamos planteando. Se juntaban entre los amigos y amigas, un grupo, y pasaban unas horas un viernes a la noche, sábado a la noche, solamente con el celular y cada uno con el suyo. Yo con ella y con mi mujer y hija tenemos una forma de manejarlo, no importa eso, pero nos empezamos a preocupar y lo que decidimos es empezar a llamar a los padres de ese grupo. Nosotros estaban todos preocupados, pero nadie hablaba. Entonces, ¿qué pasa si nos empezamos a hablar entre nosotros? Nosotros lo estamos haciendo acá, somos profesionales que nos dedicamos a esto, pero ¿qué pasa si empezamos de alguna manera a mover a que entre los adultos se hablen con otros adultos? Digamos, en principio entre padres y madres y que se empiecen a hablar entre ellos eh, terminamos armando algo que se llamó Juntadas Manos Libres y se engancharon todos. Y lo que yo pensé que iba a ser una respuesta que nadie iba a decir que sí, empecé temeroso a mandarle un mensaje a la madre del otro chico que todavía no tenía celular, que calculaba que me iba a decir que sí, al final en una hora había 12 familias que habían dicho que sí y que estaban igual de preocupadas y preocupados que como estábamos o como estamos en mi familia. Y me parece que también empezamos a descubrir eso, que se trata también de eso, de hablar, de abrirlo un poco y empezar a generar, a mí también me pasa, digamos, ¿no? Y crear algo de eso. De la preocupación a la ocupación, Ramiro, Y algo de eso, parece que sí, me si no nos parece, quedamos ¿no? todos en manos De cruzadas, dejarlo. espantados con los datos de delitos o con la serie adolescencia. Está bueno que nos movilice. Hay que tener claro que el caso de la serie adolescencia es un caso totalmente posible hoy en día, desde ya, no es ningún invento, y que también pasan un montón de otras cosas también mucho más frecuentes que las tenemos, pero al lado o adentro de casa.
y que podemos empezar a movilizarlas para que esos delitos, digamos, eventualmente no ocurran más o ocurran cada vez menos o haya mayor conciencia. Me parece que hay algo que sí podemos hacer entre todos, más allá de si aparecen o no aparecen regulaciones de parte del Estado, si Europa hace en la Comunidad Europea una ley de inteligencia artificial o de contenidos digitales, etcétera, que ojalá, ¿no? O si Macron prohíbe el Instagram para menores de 16 o de 14. Pero hay algo que podemos ir haciendo y tejiendo entre todos nosotros de a poco, y sobre todo rebasándolo en la comunidad no profesional. Sobre todo creo que es eso. Mariana Moreno levantó la mano, tenés la palabra, Mariana, y después Nora Leal. Bueno, gracias a Rami y a Angie por la generosidad, por la presentación y gracias al capítulo por organizar esta actividad tan interesante. No, solo quería decir que con lo que decía Rami y estaba diciendo Victoria y Facu y Mariana, ¿no? Como coincido con todos ellos, que será cuestión de que dejemos de hacer diagnósticos, porque nos pasamos haciendo diagnóstico de todo lo que pasa, ¿no? Y llegó el momento de hacer. Y creo que esto de pensar, como decía Ramiro, de que nosotros adultos digamos, no neguemos ese entorno digital que también nos atraviesa, pero que podamos como traspasarlo y retomar los vínculos presenciales con la comunidad, porque lo que propuso Rami al grupo de padres no es nada más y nada menos que una actividad de salud mental comunitaria, ¿no? Eso. Tal cual. Salud mental comunitaria. Nora. No, Mariana, me ganaste de mano, porque yo pensaba, cuando vos dijiste, Julio, de la preocupación a la ocupación, yo dije, perfecto, y a los vínculos, porque es eso, ¿no? Es generar vínculos, es tratar de resolver en comunidad, porque esto solo, Ángeles, es tuya, la cosa de esto se sale solo en comunidad. Es imposible salir solo de esto, ¿no? Y es eso, Ramiro, lo que hiciste y lo que tendríamos que tratar de hacer con todas las cosas que podemos, ¿no? Empatía, vínculos y comunidad. Tal cual. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos los que han participado. Excelente. Yo quería agradecer, como además me ocupé un poco cuando armamos esto, me ocupé de comunicarme con Ángeles y con Rami y les pedí su presentación. Yo les quiero agradecer muchísimo. Fue excelente la presentación de ambos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Obviamente acompaño las palabras de Mónica y estuvo Mónica atrás de esto trabajando desde la comisión directiva del capítulo. Mónica es la secretaria de la comisión directiva del capítulo. Así que bueno, nada, Ángeles, Ramiro, excelente, muchas gracias. Nos dejan pensando en un montón de cosas. Gracias por los comentarios y bueno, estén atentos a lo que estamos promocionando de la actividades del capítulo, porque tenemos otras actividades pensadas tan interesantes como esta. Así que, bueno, nada, a los que están participando, le agradecemos que vayan saliendo del canal, porque nosotros el capítulo quedamos con una actividad interna para el día de hoy. Así que muchísimas gracias, María de los Ángeles, gracias, Ramiro. Gracias a ustedes todos. por la invitación. Gracias. Angie, un abrazo. Ya nos vamos a comunicar con ustedes ya tenemos una actividad programada para agosto, así que ya la vamos a comunicar. Bueno, qué linda actividad, gente. No sé, Alei Urquizu, ¿es del capítulo? No. A mí se me complica quedarme, yo lo había avisado a esta próxima actividad, así que bueno, nada, comentaremos bien. después un poco. Sí, yo me quedo unos minutitos y después me salgo, pero nada, participo un ratito. Bueno. Ramiro, excelente. Gracias, Antonio. Y Facundo, estuvo muy bien Facundo, con lo que dijo. Me parece que ya se fue.
Sí, no está. Sí, la verdad que estuvo bien. Entiendo que hay una desesperación por todo lo que pasa, que uno echa mano de la herramienta que encuentra primero para intentar entender algo de todo esto, ¿no? Sí, no, me pareció genial eso de no invadir los espacios que son propios de los jóvenes y los adolescentes. Eh, Sí, sí. No, hay yo, que buscar yo, quizá una manera de acercarse, digamos, sin que se sienta una invasión, digamos, tampoco siendo un espía, ¿no? Pero, no sé, por el lado de la curiosidad, entiendo que más por ahí. Y hablando primero con los allegados, yo qué sé, yo hablo con mi hija, intento hablar con sobrinos, allegados, vecinos, qué sé yo. sí, Preguntarles por su vida, por sus cosas, uno va entendiendo de a poco algunas cosas. Por supuesto que hay otras que no nos van a decir nunca y que no las vamos a yo, entender nunca, o va a ser tarde, no sé. yo no me metí como invasión, me metí para ver No, de qué se trata el tema. Y sí, cuando ya veo te de entendí, Antonio, eso, sí, sí, qué se trata el tema, entiendo, sí. Mm. cómo lo conversan los adolescentes, es terrible, Sí, es sí, es terrible. duro de escuchar. También lo dicen, bueno, ahí en ese lugar, en ese espacio, y por ahí hay que ver qué es lo que pueden decir o qué pueden comentar sobre eso y no quedarnos solamente con lo que dicen ahí literalmente, ¿viste? Por ahí pueden expandirlo y comentar de otra manera, de una manera más personalizada, decir otras cosas también. Vaya a saber. Yo entre nosotros creo que si lo pueden decir con palabras es porque están esperando escuchar algo. Sí, sí, sin duda, pero vaya a saber qué es lo que están esperando decir. A veces, digo, quiero decir, a veces también los chicos, sean adolescentes o los niños, también buscan con algunas cosas generar efecto en el otro, ¿no? Un efecto de preocupación, de escucha, de atención que la merecen. No digo que no haya que prestar atención a eso, ¿no? Bueno, esa es la Pero, otra cuestión esa es la otra cuestión que es específicamente psiquiátrica, específicamente terapéutica, que es mm, si uno le da, qué lugar le da, qué posición le da al comentario del otro, ¿no? tal cual. ¿Cuánto público le das? Con las cuestiones de suicidio, una de las cosas que se habían dicho a nivel de periodismo y a nivel de publicación era no dar un lugar digamos, de ser, eh, no me salen las palabras, pero de ser, de hacerles propaganda a lo que están haciendo, de hacer visible para todo el mundo lo que son cosas más personales. Hay ciertas normas en el periodismo con respecto a las publicaciones de actos suicidas que se tienen que tener en cuenta, porque eso puede llevar a encontrar en otros chicos un modo de desencadenar el suicidio. Es decir, copiar. Esto pasó en Las Heras, un pueblo de Santa Cruz, que hubo un suicidio en masa porque comenzaron todos a suicidarse de la misma manera. En Gobernador Galvez también empezaron a suicidarse los chicos de una determinada manera en los autos, en los caminos vecinales. Es como porque se da como esa cuestión y hay ciertas normas que el periodismo tiene que tener en relación a la publicación. Y gente, Periodismo y también los terapeutas, también nosotros. y también, sí, pero de suicidio se debe hablar, porque muchas veces hablando es cuando se ponen en todo esto, ¿no? Que empezar a hablar de una determinada manera en forma de generar alivio, ¿no? De generar la propensión a que eso se desencadene, ¿no? Como un desencadenante. Pero, Es, pero en entorno terapéutico. y en todo Entonces, terapeuta, sí, bueno, claro, una cosa es hablar en entorno terapéutico y otra cosa es involucrarte en las redes sociales. claro, Es sí, 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 totalmente diferentes. totalmente diferentes. Bueno, los que se quedaron, vamos a ayudarla a Lisa, que está ahí en línea. Lisa es una colega que fue alumna del curso de actualización del año pasado. Me pidió como la ayuda de un caso que estaba como tratando de que escuchemos. Bueno, yo me lo propuso a mí, yo lo propuse el capítulo en esta cuestión que tenemos
de las actividades de supervisión. Así que bueno, no sé si todos leyeron el caso que mandé a través del chat. Un poco, Lisa, contanos eh, Ah, sí, Julio, perdón, creo que está grabando. Acá te dice Alberto Ay, Gambetta. paro. Sí.